Mi esposa me confesó que nuestro hijo no era mío. 3 años después hice lo impensable. Mi nombre es Ricardo, y durante muchos años creí que tenía todo lo que un hombre podía desear. Una esposa que amaba, un hijo al que adoraba, y una vida que, aunque no era perfecta, sentía como mía. Creía que había construido algo sólido, algo real, hasta que una noche descubrí que parte de esa vida estaba levantada sobre una mentira que yo nunca sospecharía. Mariana y yo nos conocimos cuando los dos éramos jóvenes. Ambos algo perdidos, como suelen estar las personas a esa edad en que uno busca sin saber muy bien qué. Pero desde el primer momento hubo algo entre nosotros, una conexión difícil de explicar pero imposible de ignorar. No éramos perfectos, y nuestra relación tampoco lo fue. Tuvimos altibajos, como los tiene cualquier pareja que se toma en serio. Pero siempre hubo amor, siempre hubo respeto, y eso, en ese entonces, me parecía suficiente para construir una vida juntos. Me casé con Mariana a los 27 años. Era la mujer con la que quería envejecer, la persona con quien quería compartir los pequeños y grandes momentos de la vida. Los primeros años de matrimonio fueron de esos que uno atesora. Viajamos juntos, nos mudamos a una casa en las afueras de la ciudad, empezamos a hablar sobre formar una familia. Todo parecía estar encajando con una naturalidad que me llenaba de gratitud. Y entonces llegó Sebastián. El día que sostuve a mi hijo por primera vez en brazos fue uno de esos momentos que uno no olvida nunca. Sentí que todo lo que había imaginado sobre la paternidad se volvía real de golpe. Que ya no era solo un deseo o un proyecto, sino algo que existía de verdad, con peso, con calor, con vida propia. Sebastián era mi hijo, así de simple y así de absoluto. No había ninguna otra manera de verlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, hubo algo que nunca pude ignorar del todo. Una sensación vaga, difícil de nombrar, que aparecía en los momentos más inesperados. Mariana era una mujer cariñosa, atenta, presente. Pero había en ella una distancia emocional que, aunque nunca fue evidente ni escandalosa, siempre estaba allí, como una sombra muy leve al fondo de la habitación. Yo la veía en ciertos silencios, en ciertas miradas que no llegaban a completarse, en ciertas conversaciones que se cerraban antes de abrirse del todo. Nunca la confronté, me decía que eran mis inseguridades, que estaba inventando problemas donde no los había. Que una relación de años no podía ser tan frágil como para romperse por una intuición sin nombre. Y así seguí adelante, eligiendo no ver lo que tal vez siempre estuvo ahí. Hasta aquella noche, era una reunión familiar en casa de sus padres, una de esas celebraciones de cumpleaños que uno hace con gusto y que terminan siendo largas y tranquilas. Todo parecía normal, la casa estaba llena del ruido habitual de la familia reunida, de conversaciones superpuestas y risas que van y vienen. Pero en algún momento de esa noche, algo cambió. Observé a Mariana hablando con su hermana Carolina en un rincón de la sala. No era la primera vez que las veía juntas, claro, pero algo en esa escena en particular me resultó diferente. Mariana tenía una expresión que no le había visto antes. Tensa, forzada, como la expresión de alguien que está sosteniendo algo muy pesado y teme que se le caiga. Al principio intenté no darle importancia. Me dije que estaba leyendo demasiado en un momento cualquiera. Pero durante el resto de la noche, la incomodidad no se fue. Mariana estaba distraída, apenas me miraba a los ojos, y daba la impresión de que quería terminar cuanto antes con la velada. Cuando subimos al coche para volver a casa, el silencio entre nosotros fue de esos que pesan. No era el silencio cómodo de una pareja que no necesita hablar, sino otro tipo de silencio. El de alguien que está a punto de decir algo que ha estado guardando durante demasiado tiempo. Llegamos a casa y el silencio continuó durante casi una hora. Finalmente, no pude más y le pregunté qué estaba pasando. Mariana me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, miedo. Entonces habló, me dijo que había algo que había estado guardando durante años. Algo que no había sabido cómo decirme, que había intentado enterrar pero que ya no podía seguir ocultando. Mi corazón empezó a acelerarse sin que yo entendiera todavía por qué. No podía imaginar qué secreto tan grande cabía en una vida compartida durante tanto tiempo. Y entonces me lo dijo. Antes de conocerme, Mariana había tenido una relación con un hombre llamado Andrés. Una relación complicada, breve, pero con consecuencias que ella nunca previó. Cuando descubrió que estaba embarazada, tomó la decisión de no decirle nada a él. No quería que cargara con una responsabilidad que, en ese momento, no sentía que fuera suya reclamar. Decidió seguir adelante sola, y cuando me conoció, cuando nuestra relación creció y se volvió seria, eligió no contarme la verdad. Pensó que si lo hacía, me perdería. Y el miedo a perderme fue más grande que la valentía que hubiera necesitado para ser honesta. Sebastián no era mi hijo biológico.
El mundo no se detuvo de manera dramática. No hubo un ruido, no hubo una señal. Simplemente, en un instante, todo lo que creía saber sobre mi propia vida dejó de ser lo que era. Me quedé paralizado, tratando de procesar las palabras que Mariana acababa de pronunciar, sin poder terminar de asimilarlas del todo. Era como intentar agarrar agua con las manos. Pensé en todas las veces que había mirado a Sebastián y había visto en él algo de mí. En todas las conversaciones que habíamos tenido sobre el futuro, sobre cómo lo criaríamos, sobre lo que significaba para nosotros ser una familia. Pensé en los años que habían pasado, en la cantidad de momentos que ahora se teñían de una tonalidad diferente, no porque hubieran sido falsos, sino porque habían ocurrido sobre una base que yo no conocía. Mariana trató de hablar, de explicarme. Me dijo que lo había hecho por amor, que el miedo a perderme la había paralizado, que nunca había querido hacerme daño. Pero sus palabras llegaban a mí amortiguadas, como desde lejos. El dolor era demasiado inmediato, demasiado físico, como para dejar entrar explicaciones en ese momento. Pasaron días de conversaciones tensas, de noches sin dormir, de preguntas que giraban sin parar en mi cabeza. ¿Cómo podía confiar en ella de nuevo? ¿Cómo podía mirar a Sebastián sin que esa verdad se interpusiera? No porque lo amara menos, sino porque todo lo que rodeaba a ese amor había cambiado de forma sin pedirme permiso. Después de una semana de idas y vueltas sin encontrar una salida clara, tomé una decisión. No podía seguir adelante, no solo porque Mariana me hubiera mentido, sino porque la magnitud de esa mentira había destruido algo que es muy difícil de reconstruir, la sensación de que uno conoce de verdad la vida que está viviendo. Le dije que necesitaba espacio, que necesitaba tiempo, que no podía seguir a su lado, al menos no entonces. No fue una decisión que tomé con rabia ni con frialdad. Fue una de las cosas más dolorosas que he tenido que hacer. Porque yo amaba a Mariana. La amaba de verdad. Pero el amor, descubrí, no siempre alcanza cuando la confianza se ha roto de esa manera. Me mudé a un apartamento cercano. No quería desaparecer de la vida de Sebastián. Él no tenía ninguna culpa de lo que había ocurrido entre sus padres, y yo no estaba dispuesto a que pagara las consecuencias de algo que no había elegido. Para mí, Sebastián seguía siendo mi hijo. Eso no lo cambiaba ninguna biología. Mariana intentó insistir. Me decía que la verdad no debería cambiar lo que éramos como familia, que a pesar de todo seguíamos siendo los tres. Y tal vez tenía razón en algún sentido que yo todavía no podía ver. Pero en ese momento, lo único que yo sentía era que la base sobre la que habíamos construido todo había cedido, y que no tenía la certeza de si podría volver a sostenerse. Primera actualización. Han pasado varios meses desde que les conté lo que ocurrió, y sé que muchos se han preguntado cómo estoy. La respuesta honesta es que ha sido un camino largo, difícil, con días buenos y días en que el peso de todo volvía de golpe sin avisar. Al principio me sentí vacío de una manera que es difícil de describir. No era solo tristeza, era algo más parecido a la desorientación, esa sensación de no saber muy bien quién eres cuando el mundo que conocías ha cambiado de forma. La traición de Mariana no fue solo el secreto en sí, fue la certeza de que durante años había vivido sin conocer una parte fundamental de mi propia historia. Decidí alquilar un apartamento tranquilo, un lugar pequeño pero con espacio para pensar. Al principio el silencio me pesaba, luego empecé a agradecerlo. Lo más difícil en esos primeros meses fue hablar con Sebastián. Él tenía 12 años y yo tenía que encontrar la manera de explicarle algo que un adulto ya tiene dificultades para procesar. No quería que pensara que yo lo rechazaba. No quería que la verdad sobre su origen se convirtiera en una razón para que él se sintiera menos querido o menos mío. Así que le expliqué, con la mayor calma y delicadeza que pude, que aunque no compartíamos la misma sangre, siempre sería su padre en lo único que importaba, en el amor, en la presencia, en el compromiso de estar ahí. Fue difícil para él, no lo entendió de inmediato, claro, pero con el tiempo empezó a aceptar que las cosas habían cambiado sin que eso significara que habían desaparecido. Cuando lo veo, sigo viendo al niño que crié, y eso me da fuerzas en los momentos en que todo lo demás flaquea. Con Mariana, las cosas no han sido sencillas. Nos hemos visto varias veces para hablar, pero siempre siento que entre nosotros hay un muro que ninguno de los dos sabe del todo cómo atravesar. Nos hemos pedido perdón, hemos tenido conversaciones que en algún momento se volvieron tranquilas y en otras se pusieron tensas. Ella sigue creyendo que la verdad no debería haber sido un obstáculo insuperable. Yo sigo sintiéndolo de otra manera. No porque quiera tener razón, sino porque la confianza no es algo que uno pueda simplemente decidir reconstruir de un día para el otro. Recibí también un mensaje de Carolina, la hermana de Mariana. Me dijo que entendía mi decisión, que aunque no era su lugar opinar sobre lo ocurrido, esperaba que con el tiempo pudiera encontrar algo de paz. Agradecí sus palabras.
Fueron sinceras y sin pretensiones, exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. No sé todavía si quiero volver a tener una relación en el futuro. No es algo en lo que pueda pensar ahora. Lo que sí sé es que mi prioridad es Sebastián, y que mientras siga siendo su padre en los hechos concretos del día a día, algo fundamental en mí se mantiene en pie. Segunda actualización. Han pasado muchos meses desde la última vez que escribí. Lo sé, no estaba seguro de si debía hacerlo, porque a veces uno no sabe si está listo para mirar atrás y encontrarle sentido a lo que vivió. Pero el tiempo me ha dado algo de perspectiva, y siento que es importante compartirlo. Lo primero que quiero decir es que mi relación con Sebastián ha sido, sin ninguna duda, la parte más complicada de todo este proceso. Y también la más importante. Al principio hubo entre nosotros un distanciamiento emocional que dolía de manera particular, porque era el tipo de distancia que ninguno de los dos había elegido, pero que tampoco sabíamos cómo acortar. Él me veía como su padre, siempre lo había hecho, pero al mismo tiempo estaba luchando con la información nueva que de repente ponía en cuestión parte de su identidad. Yo no siempre encontré las palabras correctas. Hubo momentos en que me sentí torpe, insuficiente, sin el manual que uno necesitaría para situaciones como esta. Pero seguí intentándolo. Le dije todas las veces que fueron necesarias que lo quería, que eso no había cambiado, que nunca cambiaría. Y con el tiempo, esa constancia fue construyendo algo. No volvimos a ser exactamente lo que éramos antes, porque las cosas habían cambiado para los dos. Pero encontramos una nueva manera de estar juntos, y eso, a estas alturas, me parece más valioso que recuperar lo que era. Sebastián tiene ahora 12 años y aunque hay días en que se muestra distante, como cualquier chico de su edad, sé que el amor entre nosotros es real y es sólido. Y eso me basta. Con Mariana, la situación ha sido diferente. Después de un periodo largo sin vernos más allá de lo necesario por Sebastián, llegamos a una especie de tregua. No fue dramática ni formal. Simplemente, en algún punto, los dos dejamos de pelear contra la situación y empezamos a aceptarla. Seguimos hablando sobre la crianza de nuestro hijo, sobre cómo darle el entorno más estable posible a pesar de todo. Las conversaciones ya no son siempre difíciles. Algunas todavía lo son, pero otras tienen una calma que hace un año me habría parecido imposible. El perdón sigue siendo un proceso. No lo voy a presentar como algo que ya está resuelto, porque no lo está. Hay días en que siento que he avanzado mucho, que la herida ya no duele de la misma manera. Y hay otros días en que algo pequeño la abre de nuevo y tengo que volver a empezar. Eso está bien. He aprendido que el perdón no es una decisión que se toma una vez y listo. Es algo que uno elige hacer una y otra vez, en distintos momentos y con distintas intensidades. Lo que sí puedo decir es que he vuelto a vivir. Salgo, veo amigos, retomé actividades que había dejado de lado durante el proceso de separación. Mi vida social, que había quedado bastante reducida, poco a poco fue recuperando algo de su textura. No estoy buscando una nueva relación, y no sé si lo estaré pronto. Pero por primera vez en mucho tiempo me siento en paz conmigo mismo, y eso, viniendo de donde vengo, no es poca cosa. En el trabajo también las cosas mejoraron. Al principio usar el trabajo como distracción fue una estrategia de supervivencia. Con el tiempo se fue convirtiendo en algo más genuino. Encontré un propósito en lo que hago que no tenía antes, o al menos que no había sabido ver. Y eso también forma parte de cómo uno se reconstruye después de que algo fundamental se rompe. Tercera actualización. 2 años. Eso es lo que ha pasado desde el principio de todo esto. Y no puedo creer, cuando miro atrás, lo lejos que he llegado desde aquella noche en que el mundo se me cayó encima en el salón de nuestra casa. Mi relación con Sebastián ha mejorado de maneras que hace 2 años no habría sabido imaginar. Al principio, como ya conté, hubo un distanciamiento que ninguno de los dos supo bien cómo manejar. Él lidiaba con preguntas sobre su identidad, sobre lo que significaba tener un padre que no era su padre biológico, sobre cómo encajar esa verdad en la imagen que tenía de sí mismo. Y yo lidiaba con mis propias preguntas, que no eran tan distintas de las suyas. Los dos estábamos encontrando nuestro lugar en una historia que ninguno había elegido. Pero el amor fue más consistente que la confusión. Le dije a Sebastián, todas las veces que fueron necesarias, que él era mi hijo. No en el sentido biológico, que yo no controlaba, sino en el único sentido que en realidad importa. El de quien está ahí, el de quien se preocupa, el de quien no se va. Y con el tiempo eso fue calando. Hoy tenemos una relación que no es perfecta, porque ninguna lo es, pero que es honesta y real. Y eso vale más que cualquier perfección. Con Mariana las cosas siguen siendo complejas. No voy a decir que todo está bien entre nosotros porque no sería verdad. Todavía hay tensión, todavía hay momentos difíciles, todavía hay conversaciones que se vuelven incómodas antes de poder volverse tranquilas.
pero hemos aprendido a priorizar lo que de verdad importa, que es el bienestar de Sebastián. Hemos aprendido a ser adultos en los momentos en que sería más fácil no serlo. Y eso, en una situación como la nuestra, no es un logro menor. He empezado a pensar en el futuro, y eso, en sí mismo, ya es una señal de que algo ha cambiado. Hace un año, el futuro era un territorio que no me atrevía a explorar. Ahora lo veo con algo parecido a la curiosidad, que no es lo mismo que la certeza, pero es mucho mejor que el miedo. Cuarta actualización. Sé que muchos de ustedes van a sorprenderse con lo que voy a contar. Yo mismo me sorprendo al escribirlo. Han pasado 3 años desde que me separé de Mariana. 3 años de un camino que fue duro y lento, a ratos, muy solitario. Y sin embargo, aquí estoy, contando algo que hace no tanto tiempo me habría parecido imposible. Volví con Mariana. Sé lo que muchos están pensando. Y entiendo cada objeción, porque yo mismo las tuve todas. Lo que hizo, la mentira que sostuvo durante tantos años, no desaparece. Nunca va a desaparecer del todo. Eso no es algo que uno pueda borrar con buenas intenciones ni con el paso del tiempo. Pero también es verdad que el tiempo hace cosas que uno no anticipaba. Y que el amor, cuando es genuino, no siempre se comporta de la manera en que uno quisiera que lo hiciera. Todo comenzó hace unos meses, después de una conversación que tuvimos sin haberla planeado. Mariana había estado trabajando en sí misma durante ese tiempo. No lo decía como una excusa ni como una justificación. Lo decía porque era visible. Había algo diferente en ella, algo más honesto, más vulnerable de una manera que no había conocido antes en ella, ni siquiera en los mejores momentos de nuestra relación. Me dijo que había entendido, con el tiempo y con trabajo, la magnitud de lo que nos había quitado a todos, a mí, a ella misma, y también a Sebastián. Que el miedo que la había llevado a mentir no era una razón que justificara nada, aunque sí explicara algo. No me pidió que la perdonara de inmediato. No llegó con un discurso armado ni con promesas que se sintieran vacías. Solo me pidió la oportunidad de intentarlo de nuevo, de empezar desde un lugar distinto, más honesto, sin los secretos que habían estado pudriendo los cimientos de todo. Mi primera reacción fue de resistencia. Llevaba 3 años reconstruyéndome, encontrando mi propio camino fuera de lo que habíamos sido juntos. No quería volver atrás, no quería arriesgar lo que había construido. Pero también me hice una pregunta que no pude ignorar. ¿Era capaz de darle esa oportunidad? No tanto a ella, sino a la posibilidad de que algo diferente pudiera crecer de todo lo que habíamos vivido. Decidí que sí. No fue una decisión fácil ni instantánea. Fue el resultado de muchas conversaciones, de mucho silencio, de mucho pensarlo en los momentos en que uno está más solo y más honesto consigo mismo. Pero cuando lo decidí, lo sentí como algo propio. No como una rendición ni como una derrota, sino como una elección que hacía con los ojos abiertos, sabiendo lo que había pasado y eligiendo seguir de todas formas. Volvimos a empezar, no desde el mismo lugar donde habíamos estado antes, porque ese lugar ya no existe, sino desde uno nuevo, más consciente, más frágil en algunos sentidos y más sólido en otros. Cada conversación fue un pequeño paso. Cada gesto de honestidad fue una pequeña piedra colocada sobre las que habíamos perdido. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Sebastián tardó en entenderlo. Ver a sus padres juntos de nuevo después de 3 años de separación le resultó extraño, casi desconcertante. Pero con paciencia y con mucha conversación, fue asimilando que el amor entre Mariana y yo no había desaparecido, que simplemente había estado roto durante un tiempo y que ahora estábamos intentando repararlo. No con la misma herramienta con que lo habíamos construido antes, sino con otras nuevas. Hoy no sé qué nos deparará el futuro. No tengo la certeza de que todo vaya a salir bien, porque esa certeza nunca existe del todo en ninguna relación. Pero sí sé que estamos intentándolo desde un lugar más honesto que el que teníamos antes. Y que si lo que construimos de aquí en adelante se sostiene, va a ser porque los dos lo elegimos con plena conciencia de lo que había ocurrido antes. A todos los que han seguido esta historia desde el principio, gracias. A los que me apoyaron, a los que me cuestionaron, a los que me dijeron que estaba equivocado en cada etapa. Todos esos mensajes, de una manera u otra, fueron parte del camino. La vida no es perfecta, las familias tampoco, pero lo que importa, al final, es que uno siga eligiendo. Eligiendo ser honesto, elegir estar presente, elegir intentarlo aunque el miedo diga que no. Y eso es lo que estamos haciendo. Intentarlo, juntos, otra vez. Suscríbete para más historias como esta.